El público tiene la palabra. Hoy día tenemos, como siempre, pues el gusto, el agrado y el placer de contar con la presencia, pues, de un colega, de un amigo ya, pues básicamente colaboramos no solamente pues en el tratamiento de problemas psicológicos, sino también en la docencia a nivel superior, ¿no? Nuestro amigo y colega es el doctor Alfredo Barrientos Carbajo, ¿no? Él, una amplia experiencia en la educación superior, pero también en el ámbito clínico. Él trabaja en salud, ¿no? Tengo entendido, Alfredo, ahora nos vas a comentar de eso. Tienes ahora ya una jefatura, me han dicho por ahí, y eso no es poca cosa, ¿no? Y te felicito por eso. Pero también es un gran representante, pues, de los trabajadores, ¿no es cierto?, en lo que es el sindicato, y siempre está presente en ese ámbito tan importante, pues, en la labor de todo, pues, las personas que laboramos en el ámbito de salud, ¿no? Y bueno, él tiene una amplia experiencia en todos esos aspectos, ¿no? Y justamente vamos a hacer como nosotros hacemos siempre los días viernes, aprovechando los profesionales que invitamos, sacarle toda la información posible que nos pueda ayudar, sobre todo para ustedes, público oyente, porque nuestro programa, como ustedes saben, tiene una pretensión docente, de enseñar, de ayudar, de guiar, ¿no? Y esa es la razón por la que estamos con Alfredo. El día de hoy vamos a trabajar con él y vamos a tratar de un tema bastante interesante del que ya ustedes a través de sus comunicaciones habían pedido, pues, que se tratara. Estamos hablando de cómo las personas a nivel general, o sea, todos, las personas de la calle, los que estamos en el ámbito normal, debemos afrontar, es decir, debemos enfrentar lo que sucede cuando, pues, tenemos un duelo, es decir, cuando de repente, ahora Alfredo nos va a aclarar bien cómo se dan estos duelos. Generalmente se pierde una persona muy significativa, muy querida, donde había una situación afectiva bastante grande, ¿no? No puede ser un familiar muy cercano, un amigo, alguien muy, muy cercano a nosotros. ¿Cómo manejar esto, no? Porque obviamente hay definitivamente reacciones a eso, ¿no? Alfredo nos va a decir exactamente qué sucede, cómo se da. Vamos a hablar de los tipos de duelo seguramente y finalmente hablaremos un poco de cómo afrontarlo ya en el ámbito netamente terapéutico, ¿no? Cómo lo hacemos los psicólogos o cómo podría manejarlo seguramente algunos consejos inicialmente este afronte. Bueno, yo no quiero ahondar más mi participación, sino también pues invitarlo a Alfredo, que nos dé su saludo y empecemos a hablar del tema. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Buenos días. Primero, antes de todo, un saludo por tu cumpleaños. Sé que ha sido el día martes. Gracias, así gracias. Que siempre los saludos, los busco hacerlos personalmente, así que qué mejor oportunidad. Espero que muchos años de vida, salud. Gracias, Alfredo. Efectivamente, el duelo es un problema que generalmente nosotros lo centralizamos sobre las pérdidas, pero sobre las pérdidas de familiares. Pero tenemos que contextualizar realmente el duelo, porque el duelo se da sobre diferentes campos. La salida, por ejemplo, del trabajo. Muchas personas que tienen 70 años o 65 años, ¿no? Son cesados o renuncian al trabajo, pero no tienen una perspectiva, ¿no? Y entonces hacen un duelo. La ruptura de una relación amorosa, también se hace hay un duelo. O sea, hay diferentes tipos de duelo que nosotros tenemos que afrontar. Siempre las pérdidas, cualquiera que sea, nos va a llevar a un duelo. Entonces, de acuerdo a esto es que podemos manejar las situaciones, ¿no? Evidentemente que hay un marco general, pero cada tipo de duelo se enfrenta de diferente manera, en tanto que la persona tiene diferentes recursos. Por ejemplo, si una persona renuncia o lo cesan, ¿no? A los 70 años, nosotros sabemos que en las entidades públicas 70 años es la fecha límite, el cierre de la vida laboral. Yo he tenido casos conocidos de hace muchos años de personas que a los 70 años han sido retiradas y a los 3 meses han fallecido. Mírame. ¿No? Y esta persona, por ejemplo, que salió, cesó a los 70 años y iba todos los días, durante los primeros 15 días, iba todos los días al trabajo como si fuera a trabajar, porque, o sea, estaba acostumbrado a llegar incluso temprano, 7:30, 7 de la mañana ya estaba ahí, tomaba su desayuno, se iba a trabajar, regresaba,
Luego ya fue interdiario. Y luego una vez por semana, cuando de repente no regresó a trabajar. Y cuando se enteraron, había fallecido. No, mira, increíble, ¿no? En ese sentido, Alfredo, si me permite esta interrupción, para nuestro público oyente que seguramente está interesado en saber exactamente sobre esos 3 puntos que tú has mencionado y que me parece muy interesante para aclarar, el duelo no solamente se da por el fallecimiento o muerte de un ser querido, sino también se da por rupturas, como tú lo has mencionado, dentro de la vida que está llevando la persona, que lo has dicho muy bien, la situación de paro, ¿no? Muy bien, nuevamente ya estamos de regreso con su programa El Público Tiene la Palabra, acá en su emisora favorita, Eco Radio. Recordando que nos puede captar acá en la ciudad de Lima en los 1400 en la amplitud modulada, en Huacho en los 1290 también amplitud modulada, en Guarmey en los 94.1 en la frecuencia modulada, en Chincha en los 105.1 en frecuencia modulada y obviamente en todo el mundo a través de pues las redes sociales y nuestra página web, ¿no? www.ecoradio.es. Pues Ecoradio es tu radio de todos los días. Bueno, seguimos acá en nuestro bloque de salud mental y como recordemos, tenemos pues la presencia del doctor Alfredo Barrientos Carbajo, con quien estamos tratando el tema del duelo. Alfredo, vamos a retomar el tema y un poquito quiero comentarte, bueno, tú ya sabes un poco que mi orientación y especialidad es a la neuropsicología. En ese sentido, un poquito hablar de la reacción corporal de nuestro cuerpo ante las situaciones que tú mismo has mencionado, que generan un cambio, una ruptura, una pérdida en el ser humano, ¿no? Entonces, el cuerpo obviamente siente esa pérdida, ¿no? El sistema inmunológico se cae. Y al caerse el sistema inmunológico, pues estamos muy vulnerables a muchos problemas que ya lo sabemos, a muchas patologías. Pero acá viene el tema. Entonces, y esto ocurre pues justamente cuando la persona tiene estados de depresión, ¿no? Mi pregunta era, ¿podría considerarse también reacciones de duelo, sobre todo a nivel del afronte psicológico, ¿no? Cuando las personas básicamente tienen una pérdida, ¿no? Por ejemplo, tú has dicho, una pérdida es perder el trabajo, una pérdida es perder una relación, ¿no? Una pareja o una enamorada, pero la pregunta es, tú eres una persona que está tranquilamente y vas a hacer tu chequeo y el médico te dice, ¿sabe qué cosa? Hemos encontrado que usted tiene una enfermedad de la cual usted va a fallecer, ¿no es cierto? Mencionemos el cáncer. Usted tiene cáncer y usted tiene una esperanza de vida muy limitada, o sea, es un cáncer que básicamente se lo va a llevar inmediatamente. ¿Qué pasó con todas las situaciones que tú tenías en tu proyección de vida, ¿no? O sea, has sufrido en estos momentos por esa noticia, por ese shock cognitivo, por ese golpe, toda una pérdida. ¿Eso es un duelo, Alfredo? Mira, podemos considerarlo un duelo porque hablábamos que el duelo está originado por cualquier tipo de pérdida. En este caso es una pérdida de la salud, es una pérdida física. El cáncer, digamos, es lo más relevante que podríamos tener acá. Pero yo te pondría, junto al cáncer, te pondría la diabetes. Claro. ¿No? Que también es otra pérdida. Y, por ejemplo, en el caso del cáncer, como el caso de la diabetes, como alguna enfermedad crónica muy intensa, muy limitante, ¿no? Porque, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad crónica, pero es menos limitante, es más llevadera. Sin embargo, la diabetes sí te quita muchas cosas. Te quita la alimentación, o sea, te produce serios efectos, igual que el cáncer. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Vayamos nuevamente a las reacciones de las personas. ¿Qué cosa es lo que primero que hacen? Decir no. Y entonces van a recurrir a un médico, van a recurrir a otro médico, lo que te decía, buscando que alguien le diga, no lo tienes. Entonces, su primera reacción es la negación. ¿No? La otra reacción que también podemos encontrar es la ira. Entonces pueden reaccionar violentamente y pueden decir al diablo, ¿no? Ya si me tengo que morir, me muero y quieren hacer una vida totalmente desordenada. Puede haber situaciones de cólera, de denostación también. ¿Por qué a mí me tiene que pasar? ¿Yo qué he hecho? ¿No? ¿Por qué el Señor tiene que enseñarse conmigo? ¿Por qué la vida me tiene que dar estos golpes si yo he sido buen hombre, yo he sido buena mujer, etcétera? ¿No? Entonces también el quedarse estupefacto. O sea, el proceso es el mismo. Podríamos señalarlo que también es un duelo.
Lamentablemente, estas condiciones, y sobre todo las de negación o las de depresión, como tú señalabas, que nos lleve a procesos depresivos, es cuanto más favorece a la enfermedad y no a la salud. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros enfrentemos estas condiciones, estas situaciones de mejor manera, encaremos tempranamente, entonces este proceso de duelo va a ser muy corto, va a ser, lo podemos procesar, pero todo va a depender de los recursos, como te decía, que tengan las personas, ¿no? Muy bien, entonces ya vamos a entrar entonces a la parte que de repente al público más le interesa. Sin embargo, siempre es bueno aclarar cómo se da todo este proceso, cómo ocurre, cómo se genera, ¿no? Y qué repercusiones hay en la misma persona, ¿no? Ahora, ¿cómo una persona que está pasando por estos procesos puede, pues, enfrentarlos? Nos gustaría que les des consejos a nuestro público de cómo puede manejar personalmente, cómo generar, pues, un mecanismo de afronte muy personal, muy particular, para poder iniciar estos pasos y poder salir lo más pronto posible de esta situación, que puede ser muy peligrosa, ¿no? Por lo que acabas de mencionar, ¿no? Y si no fuera posible esto, pues, ¿qué tendría que hacer, Alfredo? Mira, creo que lo primero que tenemos que enfocarnos ante estos casos es el de la persona y el del entorno. ¿Por qué el entorno? Te voy a contar algo muy anecdótico, muy personal. Yo perdí casi a los 26 años a mi padre y se quedó mi madre con mis hermanos, ¿no? Y entonces mis tíos, mis familiares me decían: no llores, mira que tu mamá se puede quebrar, cómo está tu mamá, tú tienes que ver a tus hermanos. Entonces no tenía que llorar. Años después, 10 años después, fallece mi madre, y entonces mira que tú eres el cabeza de familia, tú eres el hermano mayor, y si tú te quiebras, se quiebra tu familia. O sea, no tenía derecho a hacer mi duelo. Y eso es lo que muchas veces es la peor condición que le pueden imponer a una persona, o la peor condición que una persona se puede imponer: la expresión de los sentimientos que uno tiene ante esas pérdidas. Nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestra sociedad a que solamente se manifiesten aquellas emociones positivas como la alegría. No nos gusta ver las otras emociones que puedan considerarse negativas, como la tristeza, como la cólera. No, esas no queremos, pero esas también son necesarias. Y entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es que la persona exprese sus sentimientos. Hay algunas personas, felizmente muy reducidas, que tratan de no hablar del tema. Lo llevan, lo padecen internamente, lo procesan internamente, pero no es un procesamiento que llegue a una conclusión. No, lo que nosotros tenemos que buscar es que exprese tanto emociones como sus pensamientos. Porque las personas generalmente, ¿en qué se quedan colgadas o en qué se quedan fijadas? Se quedan fijadas en los últimos momentos. En el caso de las pérdidas de familiares, se quedan fijadas en los últimos momentos de la vida del familiar. Y ahí están. Son pensamientos rumiadores que no les da otra oportunidad. Yo tenía el caso, mira, de una señora que su esposo había fallecido hacía 7 años, y durante estos 7 años esta señora no había celebrado ninguna Navidad. ¿Por qué? Porque quien ponía el arbolito de Navidad era su esposo. O sea que para ella, y como para muchos dentro de nuestra vida, a veces la Navidad es muy triste, ¿no? Es muy espiritual, pero también muy triste, ¿no? Le genera mucha congoja a demasiadas personas. Y esta persona tenía una depresión, 7 años, no había superado el duelo, y entonces trabajamos con ella. ¿Qué cosa? Primero, que hable sobre los últimos momentos de la vida de su esposo, qué cosa es lo que le habían llevado, pero también que hable de los momentos alegres, de los momentos que él compartió. Habían llevado 30 años juntos, pero ella se acordaba solamente de los últimos. Se olvidaba de los otros 30, que habían tenido altibajos,
pero habían tenido momentos difíciles de los cuales ellos habían salido, momentos muy bonitos y momentos donde habían tenido que afrontar juntamente diferentes. Esto le permitió a la señora cierta estabilidad. Pero ¿cuál crees que fue el colofón de su recuperación? El que ella se comprometió en ese año poner el árbol de Navidad. Simbólico, ¿no? Sí, algo muy simbólico. Regresó, porque la cité, pues, o sea, le digo, señora, mire, Navidad es tal, usted me viene el día 27. Quiero saber qué cosa ha pasado. Regresó tranquila, estable, o sea, otra perspectiva, ¿no? Entonces, a veces lo que nosotros tenemos que buscar es que la persona exprese sus sentimientos, que los arroje, que nosotros no seamos cómplices de no hablemos de esto porque va a llorar, no hablemos de esto porque se va a poner triste, no, al contrario, tenemos que hablar porque los sentimientos deben expresarse, los pensamientos y emociones deben expresarse porque son los momentos catárticos que tiene que ser. Y ir orientando a la persona, no al último momento, sino a todos los que ha vivido. Muy bien, entonces es interesante lo que nos está diciendo Alfredo, recordando un poco, haciendo pues una panorámica de lo que nos dices. Nuestra sociedad está orientada al hedonismo, ¿no? A todo lo bonito, al placer, al sentirnos bien, pero recordemos, como lo dice bien Alfredo, somos seres humanos integrales, o sea, también sufrimos, también lloramos, también tenemos momentos tristes, y eso los queremos tapar. Y a veces los escondemos, y al escondernos nos estamos haciendo daño propiamente, ¿no? Entonces, acá, punto número uno, y las familias, los amigos deben reunirse y hablar de sus momentos tristes. Eso, como lo dice Alfredo, es catártico, ayuda mucho a equilibrar la vida emocional de las personas y sobre todo a no generar en el futuro algún tipo de crisis o patología que le puede llevar a algo peor, ¿no es cierto? Entonces, sería uno de esos, los primeros consejos cómo las personas deben afrontar estas crisis, ¿no es cierto, Alfredo? Sí, hay otras situaciones que se pueden presentar en las personas también que increíblemente lo padecen, ¿no? Sin razón. Mira, yo he encontrado muchas personas que han renunciado a veces a su trabajo para atender a sus padres. Uh-huh. Y los han atendido devotamente mañana, tarde y noche. Encontré una señora que solamente salía del hospital o de la clínica, salía para tomar desayuno. A veces le traían hasta su refrigerio para almorzar ahí. Y entonces salía para tomar desayuno o para mudar de ropa, bañarse. Y era constante. Y esta señora entró en una seria depresión. Su duelo era tan intenso por la pérdida del padre. ¿Y cuál era el meollo del asunto? Que ella se sentía culpable de la muerte del padre. ¿Y por qué? Porque en el momento que ella se fue a tomar desayuno, muere el padre. Entiendo. Después de haber cuidado tanto tiempo al padre, justo cuando ella se va a tomar desayuno, muere. Una culpabilidad. Y entonces aquí es lo que nosotros le llamamos el locus de control, ¿no? Uh-huh. O sea, si ella consideraba que si ella hubiera estado ahí, su padre no hubiera muerto, ¿no? Y entonces son cosas que tenemos que ya trabajarlas más terapéuticamente porque no hay una razón. O sea, se sacrificó demasiado para que finalmente entre en una culpa. Y la culpa era la que la tenía en esa fase de depresión, ¿no? Entonces, como te decía, hay diferentes formas que originan un duelo patológico, porque ahí es un duelo patológico, ¿no? Claro. ¿No? Porque el duelo nosotros lo podemos procesar normalmente. O sea, hay una pérdida, no podemos negar que vamos a tenerlo. Entonces, Alfredo, por lo que nos estás comentando, estamos escuchándote y observando de que ya nos estás contando casos que ustedes han estado manejando, ¿no? Ya con personas en apoyo terapéutico. ¿Cuál es el kit? ¿En qué momento podemos establecer que la persona ya o las personas no pueden manejar con sus recursos propios esta situación
y necesitan apoyo y ayuda profesional, es decir, acudir pues a los especialistas, ¿no? A las terapias para necesitar ese apoyo tan importante y esta guía en el manejo del duelo. ¿En qué momento se podría decir que las personas necesitan ese apoyo? ¿En qué momento la persona ya no lo puede manejar? Mira, no hay un tiempo que se puede decir establecido rigurosamente para decir, si tú lo mantienes hasta esta fecha, ya termina siendo patológico. Se estima que a los 6 meses las molestias iniciales, el llanto, el retraerse a las actividades sociales, ¿no?, sea un proceso más o menos adecuado para los 6 meses. Otros lo adecúan al año, ¿no?, donde se entiende que estas emociones van reduciendo, son más manejables y la persona se va reincorporando a sus procesos naturales que ha tenido antes de la pérdida. Pero evidentemente, si esta sintomatología se mantiene por más de 3 meses, 4 meses, en la misma dimensión que al inicio, entonces ya estamos entrando a una condición patológica. Ya, entonces estamos viendo que, si bien es cierto, no hay una temporalidad para dar esta indicación, esta presunción diagnóstica, sí podría hacerlo como tú lo has dicho, ¿no?, la magnitud, ¿no?, de los comportamientos, ¿no?, del desequilibrio que manifieste la persona. Si no se va reduciendo gradualmente, entonces podemos decir ya que la persona es una serie candidata a recibir apoyo terapéutico, ¿no?, en la ayuda con el especialista. Muy bien, ese es un buen punto. Apunten todos las personas que nos están escuchando, porque es una excelente recomendación, ¿no? Entonces, entendamos que el duelo es una serie de conductas y comportamientos de desequilibrio sobre la vida en la persona que sufrió la pérdida. Ya, pero esto, como lo dijo Alfredo, es una situación pues natural y normal, como cuando una persona sufre una pérdida, y va a sentir ciertos trastornos y cambios, pero estos deben ir desapareciendo gradualmente a través de una situación temporal. Si esta situación temporal pues se mantiene concomitantemente, es decir, no disminuye la gradualidad de los síntomas y se mantiene muy fuertes para que lo entiendan, entonces esa persona es una seria candidata para acudir y buscar ayuda profesional, ¿correcto? Y en ese sentido, Alfredo, ¿dónde podría acudir la persona? Bueno, yo creo que las personas pueden acudir a cualquier centro donde haya un psicólogo, ¿no? Porque él tiene las herramientas suficientes para que ayude a la persona a procesar. Como te digo, es un reencontrarse con la persona. Y también es un poco, a veces, dentro del duelo, tenemos que considerar en algunas oportunidades las creencias de las personas. Hay personas que son muy católicas, ¿no? Y entonces están muy en ellas el duelo funciona. Te voy a contar, permíteme que te cuente, claro, la historia de una señora que falleció su esposo. Ellos dormían en un cuarto y la señora entraba al cuarto, podía estar todo el día en el cuarto, toda la mañana y tarde en el cuarto, pero a partir de las 6 de la tarde entraba en pánico la señora. No entraba al cuarto del esposo. Ella ya no dormía. Había cambiado de habitación porque ahí no podía dormir. ¿Y qué cosa es lo que decía la señora? Que cuando ella se echaba, sentía que un cuerpo helado la empujaba, ¿no? Y entonces esto, pues ella no veía nada, entonces salía del cuarto corriendo. Ella quería mucho a su esposo, lo amaba mucho a su esposo, lo recordaba permanentemente, y era consciente que había fallecido, pero el miedo la aterraba. Trabajamos un poco la espiritualidad con esta señora, ¿no? ¿No? Sus creencias religiosas nos ayudaron a que ella saliera. Entonces, hablamos sobre la trascendencia de la vida, ¿no? Entonces, acá la Iglesia nos señala de que nosotros dejamos este mundo y pasamos a un mundo donde no vemos, pero que el Espíritu está presente y que la acompaña.
y que probablemente este espíritu, que es su esposo, que está permanentemente, es la que está a su lado, sino que la hace sentir miedo. Le dimos algunas indicaciones a la señora de que a eso de las 5, 5 y media, incluso 6 de la tarde, ella era a rezar un Padre Nuestro nada más, pero que después le hablara a su esposo, porque entendíamos de que ese cuerpo helado podría ser el esposo. Entonces le hablara a su esposo, que ella estaba muy agradecida, que la cuidara, que estaba junto a ella, que él sabía que siempre le había dedicado su vida y que le agradecía que estuviera al costado, pero que no la asustara. ¿Puedes creer que a los 10 días regresa la señora y ya dormía en su cuarto? Qué bien, Alfredo, de verdad, este caso qué interesante, ¿no? Nos aclara a nosotros que sí es menester y ayuda, pues que las personas necesiten el apoyo pues profesional de un terapeuta. Bueno, Alfredo, lamentablemente pues el tiempo acá en radio es pues tirano, como se dice, y se ha ido el programa. Te agradecemos bastante tu presencia, te invitamos por una próxima oportunidad para hablar de estos casos tan importantes en psicología, y con ustedes, mis queridos y amables oyentes, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Esto fue El Público tiene la palabra.